Buen día, en este tutorial vamos a revisar todas las herramientas básicas. En inicio nos viene con un modelo que en su altura máxima llega a tener alrededor de unos 70 metros, que me sirve como referencia. Las herramientas que vamos a ver hoy podemos activarlas en Ver o View, barra de herramientas o Toolbars, y están entre, por ejemplo, conjunto grande de herramientas, sombras y las de vistas. Tenemos una selección general de esto. A estas primeras herramientas se les llama las principales. Tenemos seleccionar, crear un componente, pintar y borrar. Podemos, en vez de hacer un clic izquierdo, en algunos casos utilizar los comandos. Para seleccionar podría ser espaciador. Este me sirve para seleccionar ya sean cuerpos, componentes o conjuntos. En este caso la casa está creada como un conjunto, selecciona todo el conjunto, al igual que mi tractor. En el caso del plano no está creado como conjunto, así que puedo seleccionar o la cara o solamente la línea. Y si es que quisiera yo seleccionar solamente la ventana, como está dentro de un conjunto, hago dos veces clic para entrar en este conjunto y ahí podría yo seleccionar a las ventanas. Y si quisiera estar dentro de la cara de esto, tendría que hacer otra vez dos veces clic y podría seleccionar la cara. De igual manera con el resto de cosas. Y una vez que seleccionara algún elemento en especial, podría yo manipular, pintar o darle diferentes motivos. Me voy a dar cuenta de que estoy dentro del conjunto, el resto de cosas se puso de otro color, como un fantasma. Eso quiere decir que estoy dentro y que no voy a manipular al resto. Para salir, presiono escape, espaciador, escape, espaciador, si es que quisiera salir de subconjunto al anterior conjunto. Hay diferentes formas de seleccionar. También si es que yo selecciono en forma de ventana, de izquierda a derecha, va a seleccionarme un elemento determinado, que si yo selecciono en ventana de derecha hacia izquierda, voy a seleccionar un conjunto más grande. A este conjunto de líneas y caras, cuando seleccione esto, puedo dar la opción de crear un componente y darle sus nombres y características. En el tema de pintar, voy a tener una lista de colores, materiales, baldosas y una serie de conjunto de patrones, metales y demás que me van a servir para yo poder utilizarlos en mi elemento. Y el otro es el tema del gotero. Yo en cambio puedo seleccionar el color o el material que tenga tal o cual elemento o componente. Por ejemplo, si yo quisiera pintarle de este material que tiene una madera, selecciono primero el material y una vez que entro en el componente de la puerta, utilizo el pintar para que en cambio ahora ya deje de estar con el gotero y pintar la puerta del color de la madera. Si no quiero hacer eso, utilizo un control Z para resarcir lo que hice. En el tema del borrador, puedo obviamente ir borrando los componentes y elementos. Podría utilizar también el comando con la letra E. Si selecciono el componente y utilizo este borrador, podría estar borrando, o también podría hacerlo con la tecla Delete o suprimir en algunas computadoras. Las vistas me va a servir para yo poder rotar y ver, por ejemplo, en planta en una forma 2D y yo ir rotando para ver qué parte de la casa quisiera yo ver. En cuanto a las herramientas de dibujo, tenemos algunas. Esta, por ejemplo, que es la línea, sirve bastante teniendo en cuenta que los ejes tienen líneas verdes, rojas y azules, que son los ejes 3D. Cuando yo tengo la línea, puedo utilizar a forma a criterio o puedo esclavizarles al tener una línea roja, una línea verde, que significa que estoy en paralelo con esta, o una línea azul, que significa que estoy en paralelo hacia arriba. Y si en este punto yo quisiera no hacer una línea en otra dirección, presiono la tecla Shift y presiono la tecla Shift y se me pone una línea mucho más gruesa. Con esto, hacia donde vaya va a ser siempre hacia arriba, y puedo tomar de referencias, por ejemplo, las alturas del modelo, tomar la altura de este cubo, la altura de la casa, y si es para atrás, una vez que tengo la línea verde, puedo tomar referencias de esos lados.
y nunca voy a ir en otra dirección. Podría para esta línea utilizar el comando L. En cuanto a las medidas, hay que tener en cuenta que si el teclado está en un modo americano, van a cambiar. Si yo quiero hacer una medida de 5 metros punto a 30 centímetros, utilizar el punto o la coma de acuerdo al teclado. Ya de acuerdo a los tutoriales que se necesiten, cambiar la configuración para que el punto sea en vez de la coma o viceversa. Yendo al otro lado también podría, yendo hacia arriba por ejemplo, podría coger la de referencia, podría tomar la referencia de la cabeza del muñeco. Y aquí ya me va diciendo las medidas que van teniendo y las medidas que voy haciendo. Ahora el de mano alzada, en cambio, yo puedo, teniendo el clic izquierdo presionado, dar unas líneas a criterio. Si no me gustan, igual control Z. Otra herramienta importante es el rectángulo. Puedo decir que quiero hacer un rectángulo a mi criterio, o puedo darle medidas con un punto y otro punto, decir la base que sea de 10. Aquí en cambio hago una separación de coma, en mi caso, espacio, y doy la medida de la altura, 15. Y si es que yo quiero hacer el rectángulo hacia arriba, pongo la casa hacia arriba, utilizo el comando de rectángulo y también doy unas medidas, 5 como base, coma, 10 como altura. O igual puedo utilizar puntos de referencia, este punto con el punto de acá. Aquí no me coge porque obviamente no están a la misma altura los dos. Cuando encuentre un punto donde pueda cerrar un rectángulo, lo va a hacer. Control Z para resarcir. El rectángulo, el siguiente, el rectángulo del rectángulo girado, en cambio me da los dos puntos y un tercer punto para yo poder escoger el ángulo. Si es que yo quisiera hacer de aquí hasta acá, pero que el ángulo sea este de acá abajo, puedo escoger un tercer punto y voy a tener un rectángulo inclinado. La herramienta de circunferencia, la que hace círculos, lo importante en esta, hay que darnos cuenta de que cuando yo presiono esto me va a dar la cantidad de lados. Por defecto me vienen entre 20 y 30, pero cuando yo hago una circunferencia muy grande se van a notar segmentos, así que yo puedo primero seleccionar y dar la cantidad 100 segmentos para que mi circunferencia no se note tan cerrado, tan poligonal, y luego le doy el radio, puede ser 15 metros de radio, y ya me crea la circunferencia. El siguiente que es cambio es un polígono. Al presionar polígono le voy a decir la cantidad de lados que quiero 5, enter, y me hará, de acuerdo al radio, 10 en este caso, me va a hacer 5 lados con un radio de 10. Si es que yo quisiera más lados, obviamente los voy a poner. Apenas presiono en el polígono, utilizo 20 lados, clic, y me van a hacer 20 lados. A mayor segmentos obviamente va a aparecer más bien una circunferencia. Entrando con las herramientas de arcos, esta por ejemplo, desde el centro que yo lo haga, me va a crear un arco entre dos puntos. Los puntos que yo seleccione. El siguiente, en cambio, que es llamado arco de dos puntos, me sirve para esquinas donde no quiero utilizar algo tan perfecto. Utilizo un punto, otro punto de referencia, y voy buscando el lugar donde yo quiero que sea mi arco, y esto me va a servir para hacer esquinas. La siguiente, que es un arco de 3 puntos, que igual apenas lo presione, yo voy a decir la cantidad de segmentos que necesito, serán unos 20, y voy a cumplir con la orden de que sea en 3 puntos y calculará la circunferencia donde se tienen que cerrar. Si yo quiero entre este punto y este, que por los 3 puntos pase la circunferencia, automáticamente va a buscar esta opción. Este es circular, en cambio voy a escoger 2 puntos con el punto central y automáticamente ya en cambio va a tener una cara.
pasando la herramienta de mover o la tecla M, puedo yo mover el objeto. Para esto obviamente lo ideal primero siempre es seleccionar, y de acuerdo a lo que quiera seleccionar, ya sea solamente estas paredes de la casa o seleccionar toda la casa, va a moverme los objetos. Importante aquí que yo puedo seleccionar el punto exacto que quiero mover, hago un clic y con las flechas hacia la izquierda puedo moverme en sentido de los ejes verdes, hacia la derecha en este caso con sentido del eje rojo, y hacia arriba en el caso del eje azul. O también yo puedo decir, cogí el punto, sé que quiero ir hacia allá, suelto tanto la flecha como el mouse y le doy una medida. Quiero que se muevan 5 metros hacia ese espacio. La herramienta de empujar o tirar, también con la letra P, me permite de las caras poder empujar. Me permite empujar las caras que necesite. Me permite empujar o tirar las caras que ya necesite. Y solamente las caras. Si es que yo utilizo esto en un conjunto, no me va a dar esa opción. Tendría que explotar el elemento y empezar a trabajar con empujar o tirar. Si aquí por ejemplo hago un rectángulo y utilizo esta herramienta en cambio para empujar, crearé una ventana. La herramienta de rotar me sirve para lo que yo seleccione poderle dar ángulos de rotación. Escoge la herramienta rotar y yo podría, en base a las paredes que yo encuentre, en este caso de este lado se pone verde, de este lado rojo y de este lado azul, para yo poder hacer rotaciones solo en ese sentido. Pero si no tengo estas referencias podría utilizar las flechas. Por ejemplo, en este caso hice hacia la izquierda y me dio esta opción, hacia la derecha y esta opción, hacia arriba esta opción, si es que yo no tengo puntos de referencia. Escojo el punto base, el segundo punto y voy rotando. Puedo hacerle a mi gusto o puedo darle una medida que sea 90 grados. De la misma manera en los lados. Puedo hacer desde el punto a criterio o desde las esquinas. El segundo punto, darle un pequeño movimiento para decirle la orientación, y este lado puedo hacer 270. Enter. Y se me creó 270 grados de rotación. El otro, que es una herramienta de sígueme, es una herramienta interesante mientras yo tenga la guía, porque puedo hacer que en base a un camino siga todo lo que tiene una matriz. En este caso selecciono todo el camino, sígueme, y me va esa matriz a dar dirección de hacia donde yo haya puesto mi camino, ya sea circunferencia o cualquiera sea el elemento. Aquí selecciono el camino, me acerco y pongo que siga ese camino y me da un seguimiento perfecto. La herramienta de escalar, utilizar la S. Si es que yo selecciono todo el elemento y presiono la tecla S, yo puedo escalarle a criterio o puedo darle el porcentaje que quiero, que sea un 50 o que sea 0.50 y proporcionalmente bajo un 50%. La herramienta de escalar, que me va a servir para en proporción escalar a todo mi elemento. Puedo seleccionar solamente esto o puedo seleccionar todo y luego hacer la escala. Y la herramienta de equidistancia, que me servirá para hacer trazos de todas las figuras que yo quiera. Selecciono la cara que quiero hacer la equidistancia. Puedo acercarme hasta acá o que sea externa. En el caso de que sea interno, solamente me acerco y le doy una medida de 0.2 en mi ejemplo y ya tengo
creado una nueva cara para yo poder manipularla. O puede ser externa, 0.20 igual, o la medida que ustedes quieran, y será una equidistancia externa. Ahora vamos a ver las herramientas de construcción. Las herramientas de construcción, en cambio, tenemos, por ejemplo, la herramienta de medir, que obviamente solamente nos dará la información. Acá tenemos de cuánto mide un determinado elemento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Con la herramienta de acotación, escojo 2 puntos y yo puedo hacerlo tanto para arriba como para abajo, de acuerdo a las flechas que yo manipule, que se queden grabadas y que tengan ahí la medida de los elementos. La otra herramienta, que es del transportador, me va a permitir saber los ángulos que tienen determinadas figuras. Por ejemplo, desde aquí, si es que yo voy moviendo hasta este punto, ¿cuánto yo tengo? Tengo 42 grados. Y también me puede dejar esta línea guía. Deje esta línea como guía para a futuro yo poder trabajar en esta línea. Otra herramienta aquí es la de texto, que me va a permitir saber cuánto tiene, por ejemplo, el área de toda esta cara, ya sea dentro de circunferencias. Por ejemplo, aquí cuánto es el área de la cara de esta circunferencia, 15.2 metros cuadrados. Otra cosa importante, por ejemplo, es de ejes. Por ejemplo, si yo tendría el elemento no recto en función de los ejes, se me haría complicado hacer directamente un rectángulo utilizando los 2 puntos. No se van a cerrar porque están buscando que sean ejes de escuadra. Así que podría, en vez de todos los conjuntos de vivienda cambiarlo a discreción de lo que tengo, más bien cambiar la relación de los ejes. Decir que ahora este y este sean los ejes de 90 grados. Podría seleccionar en los ejes y en función de esto decir cuáles son mis 90 grados o mis escuadras. Con esto utilizar el rectángulo ya va a ser mucho más fácil y podría seguir utilizando esto para vigas o para otras utilidades que yo necesite. Para esto es siempre importante tener en cuenta que va a cambiar mi eje principal, así que si es que necesito volver a lo anterior, sería bueno haber guardado una referencia de dónde estaban mis ejes originales. Y como última herramienta en esta de construcción es esta de texto. Yo puedo dar nombre a mis láminas y puedo utilizar las diferentes fuentes que me dan, alinearles, darles alturas, y también podría estas escalarles. Seguiremos viendo las siguientes herramientas. Como última sección vamos a ver la sección de cámaras. A veces esta barra se vuelve hacia abajo y perdemos toda la visibilidad. Así que lo que haremos es desde aquí arrastrarlo un poco más arriba. Dentro de las herramientas de cámara tenemos la primera, que es órbita. Podemos utilizar el comando con la O en algunos casos. Con el órbita, presionando el clic izquierdo del mouse, puedo yo rotar alrededor de los elementos. La siguiente, que es mano, o con la letra H, puedo arrastrar a manera de plano. Luego tenemos las lupas para la simbología de zoom. En la primera, que es un zoom normal, puedo yo en el campo visual cambiar los grados de la cámara. Si es que tengo unos 10 grados, estará muy cerca. A medida que yo vaya alejando, solamente presionando los teclados. Exagero a unos 100. Voy a tener una vista muy alejada y con una perspectiva incluso con mucha fuga. Selecciono otra vez y podría darle valores en 50 grados. Y con el clic izquierdo yo puedo acercarme o alejarme. El zoom de ventana. Con esto yo puedo hacer una ventana
al objeto exacto que quiero, justo a mi cabeza, por ejemplo, del modelo, y con eso me acercaré. Como siguiente, la lupa de ver modelo centrado va a aparecer todo lo que tenga en el modelo, hasta los bordes. Si es que yo elimino, por ejemplo, este elemento, mi toma va a ser más cerrada. Basta que yo tenga una línea en los periféricos para que el zoom haga que la pantalla esté hasta el último objeto. Y tenemos el zoom anterior. Si es que estoy por acá y me perdí, basta que haga un zoom anterior y hará mi toma anterior. Bajando en el siguiente cuadro, en cambio, tengo a la posición de situar cámara. Con esto yo puedo exactamente decir dónde quiero estar yo ubicado. En este caso voy a estar en los ejes y me dice que voy a estar con mi ojo a la altura de 1.68. Voy a estar en ese punto y con eso será más fácil cuando yo haga una toma o un render saber que estoy precisamente en el lugar donde quiero. Si quiero estar justo junto a la llanta del tractor, me pongo en la planta baja del tractor y con eso sé que estoy ahí. Si quiero hacer una toma mucho más baja, aquí por ejemplo estoy a 1.68, quisiera decir que la toma sea más baja, como que me estuviera acostando para tomar la fotografía, presiona solamente a la altura que quiero. Ejemplo 0.20, que sería centímetros, o 0,20 centímetros. Estoy en una toma baja, o si quiero irme a un piso muy alto, a 3 metros, pongo el 3. Y en esa misma posición lo único que haré es cambiar de altura. En el instante que yo puse el muñeco, se activa la opción de girar, que es este ojo. A diferencia del órbita, yo voy a girar en el mismo punto. Pongamos 1.68 otra vez. Voy a girar en el mismo punto sin moverme. Con esto, si es que yo estuviese haciendo una toma dentro de la habitación, me quedaría en el mismo punto y sería exacta la toma que si utilizo el órbita. Con el órbita, en cambio, perdí mi eje central. Volví con cámara anterior y con el ojo me quedo en el mismo sitio. Puedo ver hacia arriba o hacia abajo, pero siempre en el mismo sitio. Los pies, las huellas serán un caminar y lo que hacen es como si yo estuviese ahí en tiempo real. Con cualquier objeto que yo me encuentre me voy a chocar y no me va a permitir avanzar, a diferencia de utilizar el scroll o las otras herramientas. Con el scroll yo me pude pasar, con esta herramienta no. Eso me ayuda para yo, si estoy aquí y quiero hacer una toma por aquí, sé que más de la pared no puedo pasar. A veces hay errores al renderizar porque estoy dentro de la pared aunque no me dé cuenta. También en el tema de scroll es importante que si yo ubico mi posición fuera de un objeto, al utilizar el scroll va a ser mucho más lento que si me posiciono en un objeto, así sea pequeño este objeto. Y como última herramienta del conjunto grande, es este plano de sección. Con el plano de sección, por ejemplo, puedo hacer cortes. Le muevo a esto y yo puedo ir viendo qué está pasando dentro de los objetos o haciendo corte de los objetos. Les voy seccionando. Algo importante es que, por ejemplo, basta que yo tenga una basurita al fondo, va a tomar referencia de todos los elementos que estén desde aquí hasta acá. Así que si no quiero eso, selecciono esta plancha y la borro. Y voy a borrar este elemento y tal vez el elemento de mi modelo para que la toma sea mucho más precisa. A lo que haga clic, ya el cuadro es mucho más exacto. Selecciono la plancha, utilizo la M de mover o si no la herramienta de mover y yo puedo hacer esto. También yo podría girar a la plancha. Antes de hacer un clic aquí, muevo con las flechas hacia el lugar donde yo quiera. Izquierda, derecha, hacia arriba. Y aquí, por ejemplo, otra vez con la herramienta mover, voy haciendo un corte en la posición que yo guste. De la misma manera podría rotarle, que ya habíamos visto esto antes, con la letra Q.
Selecciono un punto, un segundo punto y hago secciones inclinadas. Y ustedes podrían ir jugando con esto. Esto es todo en tema de conjunto de herramientas. Espero que les haya gustado. Esto fue el AR7 Studio.